Gerardo es psicólogo licenciado en Psicología de la Universidad Católica del Maule, magíster en Salud Mental Infanto-Juvenil de la Universidad Católica del Maule, terapeuta familiar y de parejas del Instituto Chileno de Terapia Familiar, diplomado en Técnicas de Evaluación Forense por la Universidad de la Frontera, diplomado en Docencia Universitaria por la Universidad Católica del Maule, académico del Departamento de Psicología y coordinador del Centro de Atención Psicológica CAPI, también de la Universidad Católica del Maule. Le agradecemos a Gerardo la presentación que preparó para hoy. Les pedimos a todos que por favor apaguen sus micrófonos. Las preguntas que puedan tener les vamos a pedir que las vayan realizando en el chat. Yo voy a estar durante toda la reunión revisando el chat y levantando las preguntas que puedan ir surgiendo a Gerardo, ¿sí? Les damos la cordial bienvenida a esta charla que cierra este ciclo de conversatorios de los CAPS de la región y dejamos con ustedes a Gerardo, ¿sí? Bien, gracias, Braulio. Se escucha bien y se ve la pantalla, ¿verdad? ¿Sí? Sí, se escucha bien y la pantalla se ve, sí. Perfecto, súper bien. Bien, Napo, lo primero, agradecer también la disposición. Yo creo que esta instancia fue una instancia que surgió en el camino, ¿no es cierto? Que la lideró Carla Mendoza, del CEPA de la UTAL, que nos invitó y nos reunió para poder hacer este ciclo de charlas que ha sido bien exitoso, la verdad. Ya, así que estamos bien contentos con el resultado. Hoy día finalizamos. Es una instancia que a mí me tiene personalmente bien contento porque de alguna forma nos juntamos los cuatro centros de atención de las cuatro universidades de la región. Hicimos algo conjunto, que es la lógica, creo yo, que debemos implementar necesariamente en el contexto que estamos, que es la colaboración. ¿Ya? Así que el que haya resultado bastante bien me tiene bien contento. Yo creo que es un buen ejemplo de que se pueden hacer cosas en conjunto. ¿Ya? Así que agradecer, como le digo, a todos a los cuatro coordinadores también de los centros que nos ayudaron a poder organizar esto. ¿Ya? A mí me correspondió el tema de parentalidad y salud mental a propósito de lo que trabajo yo, ¿no es cierto? Eh, y todos los que trabajamos en Clínica Infanto, de alguna forma estamos vinculados a niños, sabemos que estos dos conceptos necesariamente van de la mano, ¿ya? La parentalidad y la salud mental infanto-juvenil. Muchos, probablemente los que están escuchando, que son psicólogos, que trabajan con niños, sabemos que muchas veces el trabajo que hay que realizar con los niños a propósito de algunas temáticas es más bien un trabajo con los papás más que con los niños propiamente tal, ¿ya? Así que hoy día el tema de la parentalidad está en juego, ¿ya? Hoy día es complejo el ejercicio de la parentalidad. Previa pandemia ya era complejo y en el contexto de la pandemia se vuelve probablemente mucho más complejo, ¿ya? Entonces, la idea de hoy día es que reflexionemos en relación a eso, más que una cuestión teórica necesariamente, me interesa más bien que podamos reflexionar en torno a lo que nos estamos enfrentando hoy día, y en base a eso, desde nuestras propias experiencias, ¿no es cierto?, de nuestros propios roles que estamos ejerciendo hoy día, todos estamos de alguna forma vinculados con ciertos roles, desde ahí hacer una reflexión y decir, bueno, parece ser, ¿no es cierto?, que tengo que girar un poco para allá o eventualmente generar nuevas intervenciones, etcétera. ¿Ya? Así que con eso yo me quedo tranquilo si logramos hacer esa reflexión. ¿Ya? ¿Desde dónde? Ahí, ahí sí. ¿Desde dónde voy a plantear la presentación? Es desde mis tres roles, en definitiva, o tres ejercicios que yo desempeño. El primero, que es como académico, ¿no es cierto? Que ahí aparece lo teórico, y más bien voy a intentar bajarlo a mis otros dos roles, que es lo que más me importa, ¿no es cierto? Porque de repente siempre ha habido como cierta crítica a la academia que se queda como en la teoría y que lo baja poco a la realidad, ¿no es cierto? Entonces, desde ahí también voy a comentarle un poquito desde mi rol como coordinador del CAPI, que hemos generado algunas estrategias hoy día respecto a poder apoyar y vincularnos con la comunidad, hemos pesquisado y hemos visto, ¿no es cierto?, en qué está la gente hoy día, ¿ya? Entonces eso es importante poder relevarlo, ¿no es cierto? Y el rol más importante a propósito del tema, ¿no es cierto?, que es desde mi rol de papá, ya desde el ejercicio de la parentalidad que hoy día yo me enfrento, ya con dos niñas preescolares, ¿no es cierto?, que es Rosario de 3 años
y Celeste de casi un año de edad pronto. ¿Ya? Entonces, desde ahí yo entiendo que también el ejercicio de la parentalidad probablemente en mi caso es en contexto de privilegio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya en el contexto actual el tener trabajo ya es un contexto de privilegio. ¿Ya? Entonces, o ya el poder trabajar desde la casa es un contexto de privilegio. ¿Ya? Entonces, efectivamente, mi reflexión en torno a mi propio ejercicio de la parentalidad es un contexto de cierto privilegio y desde ahí mi idea es que también en la medida que vamos avanzando nunca perdamos de vista el contexto, ¿ya? Porque nos estamos enfrentando hoy día probablemente a muchos ejercicios de parentalidad en distintos contextos, ¿ya? Y probablemente, o sea, no probablemente, en contextos que son mucho más complejos que el que, por ejemplo, ejerzo yo, ¿ya? Entonces, de repente se nos pierde de vista un poco la lógica de los contextos donde hoy día los papás están enfrentando el ejercicio de ser papá y exigimos cosas que uno dice, bueno, si yo logro mirar el contexto es impensado poder exigir, ¿ya? Pero claro, como de repente no logro ver eso, trato de ejercer alguna o orientar con cuestiones que sabemos que no van a resultar mucho porque los padres están en otra, pues están en la escala como de prioridad hoy día cambió, entonces eso debemos considerarlo siempre y nunca perderlo de vista, ¿ya? ¿En qué estamos hoy día? Veníamos de un contexto complejo, ¿no es cierto?, a propósito del estallido social, eh, que de alguna forma eh, ya nos genera ciertas complicaciones en términos de lo que pasó a propósito del estallido, ¿no es cierto?, y que generó un contexto complejo porque el estallido de alguna reforma puso o visibilizó la situación político-social, ¿no es cierto?, que estábamos enfrentando. Todos sabemos esta lógica de que el estallido era una cuestión que sabíamos que se iba a venir, ¿no es cierto?, porque a propósito de toda la inequidad y las desigualdades, era esperable que pasara una situación de ese tipo, ¿no es cierto? Entonces se venía generando ya una crisis en nuestro país a propósito todo de octubre, ¿no es cierto? Y después nos llega el COVID, ¿no es cierto?, que se convierte en este como estresor colectivo común, porque hoy día todos estamos de diferentes formas, pero todos estamos enfrentados hoy día a este estresor colectivo, ¿no es cierto? No hay ninguna persona que habite, ¿no es cierto?, en nuestro país que no esté enfrentado hoy día a este estresor colectivo común. ¿Ya? Entonces, el contexto no es tan fácil, ¿ya? Y de ahí debemos entonces entender que estamos en una situación que no es tan fácil. ¿Ya? Bien, ¿qué es y cuál es la reflexión que se ha hecho hoy día? Me tocó participar en una mesa de salud mental donde conversábamos respecto a este tipo de cosas, ¿no es cierto? Y veíamos que las temáticas que más se repiten hoy día es la amenaza de contagio, ¿no es cierto? Este temor constante que yo tengo de eventualmente poder contagiarme, y si yo me contagio también, el temor que tengo de poder contagiar a las personas que viven conmigo, ¿no es cierto? Es una temática que se ha ido visualizando, pero todos sabemos que va a depender también de mi sistema inmunológico, de cómo me pille el virus también, cómo mi cuerpo va a poder reaccionar a eso. Entonces, este temor constante está, ¿ya? Hay muchas personas que se han tenido que enfrentar a pérdidas, ¿no es cierto?, implicadas en este contexto, y pérdidas además que han tenido una cuestión que desde la psicología nosotros es re importante, que son los ritos, que son los funerales. Entonces, hoy día todos sabemos que los funerales implica un contexto distinto, son mucho más restringidos, ¿no es cierto? Hay gente que no ha podido lograr despedirse de buena forma, entonces son duelos que generan una complicación mayor, ¿ya? Y además, probablemente mucha gente que tiene hoy día familiares que están hospitalizados, ¿no es cierto? Entonces están con esta constante dificultad en términos de una posible pérdida. La incertidumbre, no sabemos qué va a pasar, ¿ya? Hoy día no podemos pronosticar nada probablemente de aquí a lo que va a pasar de aquí a fin de año, ¿no es cierto? No sabemos, no hay mucha certidumbre o certeza en relación a eso, ¿no es cierto? Está la complicación social, la distancia social y la física, ¿no es cierto? Que hoy día nos tiene bien complicado este tema de no poder visitar, acompañar a nuestros seres queridos, o si eventualmente los visitamos, visitarlos a distancia, no poder tener el contacto físico que probablemente lo teníamos invisibilizado previa pandemia y que hoy día parece mucho más relevante, ¿no es cierto? La necesidad, ¿no es cierto?, que tenemos de poder contactarnos físicamente también con nuestros seres queridos, ¿ya?
El teletrabajo y la teleeducación, que ahí yo soy súper crítico en eso, porque para mí no es teletrabajo y teleeducación solito, ¿no es cierto? Lleva necesariamente el apellido de teletrabajo en contexto de emergencia y teleeducación en contexto de emergencia, ¿ya? Yo de repente he escuchado algunos críticos en relación que dicen, bueno, durante mucho tiempo dentro de las políticas públicas se estaba pidiendo que avanzáramos hacia el teletrabajo, ¿no es cierto? Y hoy día que están en teletrabajo solo se quejan, ¿ya? Claro, probablemente la persona que lo dice no logra entender el contexto. Lo que estamos haciendo hoy día no es un teletrabajo en condiciones normales, ¿ya? No es el teletrabajo que estaba pensado previa pandemia, ¿no es cierto? Donde yo me podía quedar a trabajar, probablemente mi hijo iba al colegio, estaba todo con cierta normalidad. Hoy día no es el teletrabajo y la teleeducación implica un desafío importantísimo, ¿ya? Y una cuestión que todos lo hemos vivenciado a propósito de las distintas responsabilidades que hoy día estamos teniendo. Por ende, hay un cambio de rutina, ¿no es cierto? Tuvimos que ejercer un cambio de rutina necesariamente. Esta lógica de los que tenemos hijos y todos los papás de tener a nuestros hijos 24/7 con nosotros, implica necesariamente un cambio de la rutina, una necesidad de tener que responder no solamente a deberes laborales, escolares, sino también de cuidado doméstico, que uno, si es que lo piensa de esa lógica, probablemente desde el rol femenino son cuestiones que siempre han hecho, ¿no es cierto? Pero que hoy día se han cronificado aún más, ¿ya? Han aumentado la carga en relación a todo lo que tiene que ver con este tipo de cosas. Y ha aumentado también la diferencia en términos de género de la colaboración de las mujeres versus los hombres en todas estas tareas, ¿ya? Entonces ahí también es un tema súper potente que personalmente he trabajado, ¿no es cierto?, que es el tema de la corresponsabilidad parental y cómo logramos avanzar en eso también. Nos estamos enfrentando a este contexto también con recursos limitados, ¿no es cierto? No todos estamos en una condición de privilegio en términos de los recursos que nos podemos enfrentar para poder rendir con todas las exigencias que hoy día se nos están colocando. Sabemos, ¿no es cierto?, que muchos estudiantes hoy día no tienen las condiciones, tanto en términos de infraestructura, de tener quizá un espacio para poder conectarse y tener un espacio de intimidad y privacidad para poder conectarse a una clase, porque ni siquiera tampoco tiene un computador adecuado, porque no tiene una conexión a internet adecuada, ¿no es cierto? Entonces, que nosotros desde la parte universitaria también lo vemos, ¿ya? Recién en la clase del martes yo conversaba o me avisaron que una chica ya llevaba 3 clases sin conectarse y después logré tener contacto con ella y me dice, claro, que ella vive en un contexto rural, donde a propósito de la lluvia última, el internet ya definitivamente no tiene acceso a internet, ¿ya? Entonces, así nos estamos enfrentando. Con todas esas dificultades, hoy día nos estamos enfrentando al contexto en el cual estamos, ¿ya? Ha aumentado considerablemente, ¿no es cierto?, los indicadores de cesantía. Hay un constante también temor a perder el trabajo o a temor a que se disminuya también ciertos ingresos a propósito del trabajo, ¿no es cierto? Entonces, probablemente todos hoy día estamos con este constante temor que va a pasar a propósito de nuestras fuentes laborales también, ¿ya? Entonces, eso claramente genera un contexto de inestabilidad importante. La gran cantidad de información disponible es fuente carente de veracidad. Pasó, ¿no es cierto?, hace poquito en Talca, el día lunes en la noche, ¿no es cierto?, que empezó a circular una información de una posible cuarentena en la ciudad de Talca, que finalmente resultó ser falsa, ¿no es cierto?, y todo lo que eso pues, genera también en la comunidad, ¿ya? Hoy día estamos muy sensibles respecto a eso, entonces hay una cantidad de información que circula hoy día que es falsa, ¿no es cierto?, y que genera, ¿no es cierto?, dificultades en la comunidad. Falta de confianza en las instituciones en general. Veníamos de una crisis de la institucionalidad, ¿no es cierto? Todas las encuestas que se han hecho hoy día a propósito de lo institucional, la única institución validada en Chile hoy día son los bomberos, ¿no es cierto? Y todas las otras instituciones están con esta falta de confianza de parte de la comunidad, lo que es complicado, ¿no es cierto? Porque justamente en un contexto de pandemia, lo ideal hubiese sido que hubiésemos enfrentado un contexto de pandemia confiando en las instituciones, ¿ya? Nos enfrentamos a un contexto de pandemia con desconfianza a las instituciones en general, ya no solo de gobierno, sino que en general, lo que hace un contexto súper complejo, ¿ya? Entonces, ese contexto que estamos hoy día, si yo lo vinculo a la parentalidad, claramente yo digo, bueno, también estos padres están ejerciendo la parentalidad en contexto de emergencia, ¿ya? Porque está siendo complejo.
¿Cuál es la consecuencia que ha tenido? Todo esto ya están apareciendo ya los resultados de los estudios que se han hecho, ¿no es cierto?, durante este periodo, pero todo probablemente van a seguir esta línea: aumento de niveles de estrés, síntomas vinculados a ansiedad, cambio en los estados de ánimo, alteraciones en los patrones de sueño y alimentación, ya sea por exceso o por déficit, aumento del consumo de droga. Pero ahí hay que considerar dos cosas. Ya, primero, en una mirada despatologizante respecto a lo que hoy día está pasando, ya, porque de repente tenemos tendencia a patologizar todo, ¿no es cierto? Y hoy día es facilito patologizar, pues, ¿no es cierto? Es decir, no, lo que usted está presentando es un trastorno de ansiedad, ¿no es cierto? Y ponerle esta etiqueta diagnóstica que sabemos que muchas veces no nos sirve mucho. ¿Ya? Entonces, debemos entender por una parte que la mayor parte de estas reacciones pueden ser transitorias y consideradas normales frente justamente a la situación que estamos enfrentando, que es normal. ¿Ya? Entonces, debemos ser súper cuidadosos en eso, chiquillos, en términos de poder entender que muchas de las reacciones que hoy día estamos enfrentando, o probablemente lo que ustedes están pesquisando, que las personas que trabajan, que tiene que ver con esto: aumento de niveles de estrés, ansiedad, ¿no es cierto?, dificultades para dormir, dificultades para comer, dormir más, dormir menos, corresponden a síntomas esperables, ¿no es cierto?, a propósito de lo que estamos vivenciando. Pero no podemos perder de vista también que otra de las cuestiones que nosotros hemos visto a nivel de lo clínico es que muchas situaciones que venían de antes hoy día se cronifican. Entonces probablemente alguien que venía ya con dificultad en términos de estrés previo a la pandemia, hoy día se va a cronificar necesariamente. Alguien que venía quizás con alguna dificultad en términos de síntomas de ansiedad, hoy día probablemente sí se le va a cronificar, ¿no es cierto? O en personas que a lo mejor no tenían indicadores antes, que hoy día aparecen. ¿Ya? Entonces, ahí hay que ser súper cuidadosos en términos de cómo poder acompañar esto para, como les decía, no patologizar, ¿no es cierto?, situaciones, pero tampoco perder de vista, ¿no es cierto?, la evaluación de riesgo en algunas situaciones también. Ya sabemos que tampoco podemos despatologizar o entender que ya, bueno, todo es normal, esperemos, ¿no es cierto?, que pase, cuando sabemos que hay muchas situaciones que hoy día requieren un acompañamiento urgente, y debemos priorizar. Debemos priorizar además porque estamos en un contexto donde todos sabemos que el tema de la salud mental es complejo, ¿ya? En lo que hoy día, a propósito de lo que se conversaba en esta mesa, ¿cuál es el objetivo y cuál debe ser el foco de atención? Entonces, es prevenir las secuelas que la vivencia de esta situación altamente estresante puede tener en la población. Entonces, actividades promocionales, actividades preventivas, que de alguna otra forma genere, cómo generamos un contexto, ojalá, de prevenir lo que más podamos alguna evidencia. Pero sabemos que por más que hagamos, o por más que se generen actividades de este tipo, sabemos que ya va a haber un impacto evidente en la salud mental de la población en general. Ya eso está visualizado, ya está, hoy día la mesa social lo ha señalado, dentro de las políticas públicas que hoy día se están generando, ¿no es cierto?, que hace poquito, creo que hace un par de días, se lanzó la página del gobierno, que creo que se llama Saludablemente, ¿no es cierto?, que tiene esta lógica. O sea, si ellos ponen en el tema, ¿no es cierto?, el tema de la salud mental, a propósito de la necesidad de poder ir generando algunas estrategias, lo que uno podría esperar, ¿no es cierto?, en este contexto donde de alguna forma se empieza a visibilizar la importancia de la salud mental, cuestión que antes parecía invisibilizada, ¿no es cierto? Hoy día parece que es una oportunidad para poner, que hoy día todo el mundo está dialogando de este tema, ¿no es cierto? Pero si uno pensara a mediano y largo plazo, no solamente a corto plazo, porque la estrategia a lo mejor de salud de la página de acompañamiento es una estrategia más bien a corto plazo, pero debemos pensar necesariamente a mediano y largo plazo, cómo generamos también políticas públicas en relación a eso. ¿Ya? Previo a la pandemia, el presupuesto de salud mental en Chile era bajísimo en comparación a lo que se espera, y las recomendaciones internacionales, que dicen que por lo menos el 6% del presupuesto tiene que estar orientado a salud mental. En Chile no llegábamos ni siquiera al 3%. No tenemos una ley de salud mental, ¿ya? Tenemos un plan nacional de salud mental, pero no una ley de salud mental. Somos uno de los pocos países latinoamericanos, ¿no es cierto?, que no tiene ley de salud mental, lo que implica, ¿no es cierto?, que estamos en una condición bastante desventajosa en términos de poder manejar este tipo de situaciones. Entonces, uno lo que esperaría en este contexto es que, digamos, bueno, avancemos, ¿no es cierto? Aprovechemos esta instancia para poner a discusión temas que son sumamente relevantes, porque sabemos que va a haber un aumento necesariamente de situaciones vinculadas al ámbito de salud mental. De ahí el tema de la parentalidad, la salud mental infanto-juvenil adquiere relevancia, ¿no es cierto? Porque lo vamos a ver un poquito más adelante, pero
Ya hay estudios que indican, ¿no es cierto?, aumento de situaciones de violencia intrafamiliar, aumento de situaciones de abuso sexual, aumento de situaciones de maltrato infantil, y el maltrato infantil a propósito también del ejercicio de la parentalidad. Hoy día muchos padres, a propósito de verse sobrepasado, una de las consecuencias del estrés, si yo junto estrés versus ejercicio de la parentalidad en condiciones complejas, probablemente esa ecuación es fácil que el resultado sea una conducta maltratante. ¿Ya? Entonces, ahí es donde tenemos que generar, ¿no es cierto?, actividades de prevención para tratar de evitar lo que más podamos, ¿no es cierto?, que estos indicadores vayan en aumento. ¿Mm? Solo una definición cortita de María José Rodrigo respecto al tema de la parentalidad, que son este conjunto de capacidades que permiten a los padres o madres y cuidadores, ¿no es cierto?, afrontar de modo flexible. Y ahí me quiero detener porque hoy día efectivamente lo que nosotros esperamos del ejercicio de la parentalidad es que sea enfrentada de forma flexible, ya y que sea adaptativa, ¿no es cierto?, no solamente a la tarea vital de ser padre, sino que sea adaptativa a la condición en la cual nosotros nos estamos enfrentando hoy día, que es un contexto súper complejo. Entonces, una de las cuestiones que a mí me preguntan de repente qué hacer, bueno, sea flexible, si eso es, sea flexible en el ejercicio de la parentalidad y probablemente el ejercicio que usted estaba haciendo previo a pandemia tiene que reflexionar y decir, bueno, ahora tendré que cambiar algunas cosas del ejercicio de la parentalidad porque el entorno, ¿no es cierto?, me lo exige, ¿ya? De acuerdo a las necesidades, obviamente, educativas y evolutivas de nuestro hijo y los estándares considerados aceptables por la sociedad, ¿ya? Y ahí también tener mucho cuidado con lo que hoy día se espera como sociedad también y el acompañamiento que muchos de ustedes, por ejemplo, están haciendo a personas inmigrantes, ¿no es cierto? Cuando de repente intento a hacer una intervención desde los parámetros, ¿no es cierto?, de la sociedad chilena, cuando sabemos que la intervención yo la tengo que ajustar entonces a los contextos de la persona y el contexto del cual ellos vienen, ¿no es cierto? Y ahí yo tengo que, como acompañante, el que me tengo que adaptar a eso, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa con las situaciones de maltrato, por ejemplo? Sabemos que hoy día efectivamente quizás en Chile está más visibilizado, pero en otras culturas no estaba tan visibilizado, entonces estaba mucho más normalizado y las personas ni siquiera a lo mejor se lo están preguntando, y llegan acá y viene una institución que empieza a cuestionar eso cuando ni siquiera entendemos el contexto, ni siquiera entendemos la historia que hay detrás de eso, ¿ya? Y cómo podemos aprovechar las oportunidades de apoyo, ¿no es cierto? Que ahí hay un tema importante de redes, ¿no es cierto? Y que debemos necesariamente avanzar en eso, ¿ya? El ejercicio de la parentalidad hoy día está, que también lo vamos a ver un poquito más adelante, está en crisis porque se está entendiendo muy individual, ¿ya? Cuando logremos avanzar a que para ser padre hoy día se necesita de la comunidad, ¿no es cierto? Y de la sociedad en general, probablemente las cosas cambien. ¿Mm? ¿En qué estamos hoy día a propósito de cómo nos enfrentamos a la parentalidad en los tiempos actuales? Nos enfrentamos al ejercicio cada vez más difícil, como hablábamos recién, ¿ya? No es fácil hoy día ser papá, ¿ya? La exigencia que se ponen hoy día al ejercicio de ser papá son complejas, en un contexto además, ¿no es cierto?, que hay en un contexto de éxito, individualismo, competitividad, que el modelo neoliberal nos ha impuesto, ¿no es cierto? Entonces, en este ejercicio no es fácil ser papá cuando todo el entorno nos está diciendo que debemos ser exitosos, que nuestros hijos tienen que ser exitosos, que el ejercicio tiene que ser individual, por tanto no hay apoyo de la comunidad, etcétera. Es complejo. El entorno, el otro día conversaba con un grupo de jóvenes, ¿no es cierto?, respecto a una temática, porque aparecía mucho en ese grupo el tema de las inseguridades como factor común, ¿no es cierto?, de debilidad en ellos, aparecía mucho la inseguridad. Entonces, cuando dialogábamos con ellos respecto a qué es lo por qué ellos creen que aparece mucho la inseguridad, bueno, es multifactorial probablemente, ¿no es cierto?, pero una de las cuestiones que también aparecía súper potente es el tema escolar, ¿no es cierto? El modelo educativo chileno, que es un modelo súper competitivo, muy individualista, que genera en los chiquillos mucha inseguridad, ¿ya? Mucha baja autoestima, este temor, ¿no es cierto?, a exponer mi idea por el temor a ser enjuiciado, ser molestado, qué sé yo. Hay una cuestión súper potente ahí, ¿ya? Hay una gran variedad de formas familiares, ¿no es cierto? Y qué bueno, ¿no es cierto? Qué bueno que transitemos para allá, de entender no la familia nuclear biparental como la familia perfecta que se veía antes. Hoy día
hay una multiplicidad, hay muchos tipos de ser familia y que me parece súper bien, pero entonces debemos acomodar las intervenciones a las distintas variedades de formas familiares que tenemos hoy día, ¿ya? Bueno, la diversidad cultural ya algo dijimos, tenemos que redefinir los roles parentales, ya hay un tema potente ahí, hemos avanzado, pero hemos avanzado muy poco. La estadística y todos los estudios que se hacen en términos de efectivamente el ejercicio de la coparentalidad es una cuestión sumamente espantosa todavía en términos de la cantidad de horas que dedican las mujeres a actividades de cuidado versus las horas que dedican los hombres, ¿ya? Estamos recién en tránsito, yo creo que nos queda mucho para avanzar en eso, y ahí hay un tema potente que debemos trabajar. ¿Para qué decir, sobre todo hoy día, ¿no es cierto?, la irrupción masiva de las tecnologías de la información? Hoy día, el papá que no maneje tecnología de la información probablemente se queda en cierta como desventaja, ¿no es cierto?, en este ejercicio. Hay una mayor sensibilidad hacia situaciones de vulneración de derechos. Efectivamente, las familias dejaron de ser espacios cerrados necesariamente, se convierten en espacios públicos donde el Estado debe intervenir, ¿ya? Entonces, el diagnóstico que yo hago, a propósito ya de llevar un tiempo trabajando en este tipo, en infancia, en salud mental infanto-juvenil, digo, claro, hemos avanzado efectivamente a una mayor visibilización de situaciones de vulneración de derechos. Hoy día aparecen los colegios, informan más, ¿no es cierto? De repente la comunidad también informa, etcétera, respecto a situaciones de vulnerabilidad. Pero la pregunta está, ¿qué hacemos con eso? ¿Ya? ¿Qué hacemos con la intervención en ese tipo de situaciones? Y ahí donde claramente todavía estamos al debe en un sistema de protección de la vulneración de derechos en Chile que sabemos que está en riesgo hace mucho tiempo. Ya llevamos varios años con la esperanza de que haya una reformulación, ¿no es cierto?, al Servicio Nacional de Menores, ¿no es cierto? Pero ya llevamos esperando, ¿cuánto? 10 años a la reformulación o más, y seguimos haciendo diagnóstico, y cuando uno dice, bueno, el diagnóstico está claro hace 10 años, hace 15 años, el diagnóstico está claro en términos de que el sistema debe cambiar, pero nos quedamos ahí, parece, ¿no es cierto? Nos quedamos solamente en los diagnósticos, entonces debe haber ahí una reformulación. Hay avances, sí, sí hay avances, pero todavía tenemos que avanzar en cómo generamos, ¿no es cierto?, políticas públicas para poder avanzar en la intervención en este tipo de situaciones, ¿ya? Y por supuesto, lo que veíamos al comienzo, la tarea de la parentalidad se vuelve mucho más compleja en situaciones de riesgo psicosocial, donde hoy día, insisto, las prioridades cambiaron, ¿ya? Hoy día la prioridad es otra, hoy día no necesariamente la prioridad es ir al psicólogo, por ejemplo, hoy día la prioridad a veces es sobrevivir, ¿ya? A ese nivel estamos, ¿ya? Entonces, debemos entender esto, ¿ya? Debemos entender de repente los programas, cuando están interviniendo, dejan como que no tienen de vista eso, de que yo no puedo estar llamando a la familia una o dos veces por semana porque la familia está en otra, o no puedo estar, ¿no es cierto?, pensando que la familia me va a recibir un llamado a 40 minutos, cuando tenemos a una mamá que está ejerciendo la parentalidad y con suerte tiene tiempo para ir al baño, ¿ya? Entonces, ahí, ojo con entender siempre los contextos, ¿ya? Estamos en esta crisis de parentalidad, hay un concepto de parentalidad intensiva que trabaja mucho el Observatorio de Parentalidad del OPA de la Universidad de Concepción, que ellos, bueno, se señala este concepto que da cuenta que en las últimas décadas, a propósito del contexto neoliberal, ¿no es cierto?, ha extremado los mandatos sociales relativos al cuidado de niños y de niñas, ¿no es cierto? Hoy día se dice que debemos ser buenos padres, ¿no es cierto?, que debemos proteger la infancia, que debemos ejercer conducta en pro de la salud mental infanto-juvenil, pero al mismo tiempo se han debilitado las condiciones para sostenerlo, ¿ya? Se nos dice crianza respetuosa, se nos dice que avancemos en salud mental, ¿no es cierto?, que avancemos en contexto de parentalidad, y ese es el mandato social, ¿no es cierto?, que las mamás que ejerzan conducta de apego con su hijo, que el papá también, qué sé yo, y las condiciones para sostenerlo, que por ejemplo cuando se empieza a dialogar respecto al tema del postnatal de emergencia, para efectivamente dar las condiciones para que esa mamá pueda sostener el proceso de crianza hoy día, más en el contexto en el que estamos hoy día, ¿no es cierto?, y finalmente no se logra avanzar en eso y se da una opción hoy día que claramente es inadecuada,
y que no responde a lo que uno esperaría para efectivamente generar las condiciones para que esa mamá pueda sostener de forma adecuada el ejercicio de su maternidad. Entonces, en este contexto estamos en un contexto que hay más... qué bonito escuchar voces de niños cuando estamos hablando de parentalidad, así que no hay problema en eso. Y en este contexto de parentalidad intensiva aparecen cuestiones súper potentes que esta lógica de crianza ideal, ¿no es cierto? Entonces, como una tendencia siempre a pensar en estos indicadores de cómo debemos avanzar a esta crianza ideal, ¿no es cierto? Y de repente perdemos de vista los contextos, hay presiones, po, ¿ya? Porque la crianza ideal muchas veces en el modelo neoliberal implica gastos, ¿ya? Implica presiones, implica presiones no solamente económicas, sino que también físicas y emocionales hacia estos papás, ¿no es cierto?, para poder avanzar en esta crianza y con de repente contexto donde tenemos una mamá sola. ¿Ya? Entonces se le dice a esa mamá, avanza hacia la crianza ideal, hacia esto que está definido en términos de parentalidad, y tenemos una mamá ejerciendo la parentalidad con 2 niños preescolares sola en la casa. Probablemente este concepto de crianza ideal para ella no le hace ni siquiera sentido, ¿no es cierto? O viene alguien y le da orientaciones respecto a cómo debe ser la crianza ideal y no entiende el contexto y probablemente la mamá dice, bueno, está bien, bonito, súper súper bonito lo que usted me acaba de decir, quizás no te lo dice, pero lo piensa, ¿no es cierto? Pero en mi caso, imposible, ¿ya? No puedo hacer eso, porque tengo otras prioridades, ¿no es cierto? Y porque mis condiciones en las cuales yo ejerzo la parentalidad son otras. Y entonces, el llamado a ese chiquillo, voy a ser redundante en esto quizás, pero es entender los contextos que hay detrás de cada ejercicio de la parentalidad, ¿ya? Cada papá ejerce la parentalidad de acuerdo al contexto en el que se encuentra. Hay asesoría de especialistas, ¿sí? Efectivamente, hoy día hay mucha asesoría y ahí entramos nosotros, ¿no es cierto?, en términos de la asesoría, pero también vamos generando lamentablemente situaciones dispares, po. Hoy día probablemente en un contexto mucho más privilegiado, efectivamente los niños están con asesoría a mí me llegan de repente niños que uno los ve y está con el niño con profesor particular, con fonoaudiólogo, con psicopedagogo, con neurólogo, con psicólogo, hay un equipo casi como atrás acompañando ese proceso. Bueno, y hay 2 lecturas ahí, uno dice, bueno, de repente quizás no es tan necesario, ¿no es cierto? Otras veces a lo mejor es necesario y qué bueno que el niño lo pueda tener, ¿ya? Pero tenemos otro gran grupo que es la mayoría, ¿no es cierto?, que ni siquiera puede acceder a eso, ni siquiera puede acceder a este tipo de asesoría, ¿no es cierto?, acceder a estas intervenciones porque no tiene la posibilidad de hacerlo, ¿ya? El determinismo parental, ¿no es cierto?, que hoy día hay como una especie de mandato a la que se le dice a estos papás, usted tiene la responsabilidad en relación a lo que va a ser su hijo, ¿ya? Y esta especie como causa-efecto, si su hijo está mal es por culpa suya, ¿no es cierto? Y ahí, además, lamentablemente, de nuevo, a propósito de género, quien se lleva la carga son la mamá, ¿ya? Difícilmente al papá se le dice, oiga, mire, usted está haciendo mal papá, sino que hay una carga ahí cultural que dice, entonces usted está haciendo una mala mamá porque no está ejerciendo las conductas adecuadas, ¿no es cierto? Cuando sabemos que, y nunca tenemos que perder de vista que el ejercicio de la parentalidad implica necesariamente que esa mamá no puede ejercer la parentalidad sola. Necesita apoyo de una sociedad, de una comunidad, de políticas públicas, ¿no es cierto?, que apoyen a esa mamá en su ejercicio parental. ¿Ya? Lamentablemente hoy día no, pues hoy día nos centramos más bien en lo individual y le ponemos toda la presión a esta mamá. Este cultivo concertado de garantizar el éxito, ¿no es cierto?, de entender los papás de repente, ¿no es cierto?, en esta lógica que mi hijo tiene que ser exitoso en esta cultura neoliberal, donde el éxito implica de repente necesariamente como casi que el niño llegue a la universidad. Entonces hay una presión para allá, ¿no es cierto?, en términos del ejercicio parental, de este como mensaje que te está apareciendo cada cierto tiempo, su hijo tiene que ser exitoso, su hijo tiene que ser exitoso, y además, y lo peligroso, ¿no es cierto?, es que detrás del éxito aparecen mandatos. Éxito significa universidad, éxito significa buen rendimiento, éxito significa buena conducta, cuando sabemos que no es así, ¿ya? Sabemos que el éxito, ojalá, ¿no es cierto?, a mí no me gusta mucho la palabra éxito, pero debiese tener atrás la felicidad de los niños, ¿ya? Si el niño es feliz con un 4, bien, ¿no es cierto? Si el niño es feliz
estudiando en un instituto, bien. Si el niño es feliz no queriendo, ¿no es cierto?, a estudiar en la universidad y teniendo quizá otra línea en términos de desarrollo, bien, ¿ya? Pero ahí hay una presión constante hacia el ejercicio parental hoy día. La conciencia del riesgo, que en un modelo neoliberal se aprovecha bastante, ¿no es cierto?, en esta lógica de ofrecerte productos, 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 y esta carga económica y esta presión económica. Hoy día hay ciertas casas que parecen unos búnker, ¿no es cierto?, en términos de seguridad para los niños. Entonces uno ve y hay seguridad para todo, de los enchufes, de las puntas de los muebles, en el piso, etcétera. Hay una cuestión bien impresionante en términos de esta conciencia de riesgo, que el modelo neoliberal se aprovecha, ¿no es cierto?, y empieza a ofrecer productos, y es complejo, ¿ya? Y por último, que a mí es una cuestión que me hace mucho sentido, que se cree que la parentalidad necesariamente tiene que ser satisfactoria, ¿ya? Está mal visto que yo diga, estoy cansado de ser padre. Bueno, quizás lo dije mal, porque estoy cansado de ser padre, me estoy generalizando mucho, pero a veces me cansa ser padre, ¿ya? En algunos contextos me cansa ser padre. Ese tipo de cuestiones hoy día es tan poco permitida en la sociedad actual, ¿no es cierto? Como que necesariamente nuestro discurso en términos del ejercicio de la parentalidad es que tenemos que decir que estamos felices por ser padres. Como que no lo pasamos nunca mal por ser padre, cuando sabemos que no es así. Cuando sabemos, y probablemente todos los que me están escuchando que son padres, sabemos que el ejercicio de la parentalidad implica muchos momentos donde yo me canso, me estreso, donde de repente lo único que quiero es estar solo, ¿no es cierto? Donde quiero que ojalá alguien agarre a mi hijo y se lo lleve un ratito a otra parte para yo poder tener un tiempo para mí, ¿no es cierto? Pero eso está poco visibilizado hoy día, ¿ya? ¿Cuáles son las consecuencias de esta parentalidad intensiva? Agotamiento físico-mental, ¿no es cierto? Si lo vemos en el contexto actual, ese agotamiento físico-mental aumentó considerablemente. Sentimiento de culpa, ¿ya? Si hay una presión constante que me está diciendo su hijo tiene que ser exitoso, usted es el responsable de lo que le pasa a su hijo, usted es el único responsable, ¿ya? Porque podemos entender que efectivamente la mamá tiene responsabilidad, el papá también, pero cuando el mensaje es que es el único responsable, claramente van a aparecer sentimientos de culpa si a mi hijo eventualmente le pasa algo, ¿ya? Aumento de indicadores de estrés, dificultad a nivel de pareja, que se da mucho hoy día a propósito de padres que efectivamente en el ejercicio de la parentalidad está siendo complejo y que por tanto empiezan a tener dificultades en el otro subsistema, que es también muy importante, que en el subsistema de pareja, que dejamos de vista un poco ese lado, y estados de ansiedad y depresión también potentes, ¿ya? Entonces, estamos con este tipo de papá hoy día, ¿ya? Papás que están cansados, papás que están agotados, ¿no es cierto? Papás que están estresados, papás que están presentando algunas dificultades. Y si a eso probablemente le sumamos algunos contextos, ¿ya? Porque, y es lo que yo les comentaba al comienzo, hay contextos efectivamente de más privilegio, donde este tipo de situaciones se pueden manejar un poquito mejor, pero hay contextos súper complicados. Esa mamá que ejerce el ejercicio parental, ¿no es cierto?, sola, en contexto, y además en una condición, no sé, de cesantía, en un tema contextual complejo, en una casa de 40 metros cuadrados, con 2, 3 hijos en edad preescolar, ¿cómo no va a ser complejo el contexto en el cual esa mamá está ejerciendo la parentalidad? ¿Ya? Entonces, nunca perder de vista eso. ¿Qué es lo que ha pasado hoy día en la parentalidad en tiempos de COVID, ¿no es cierto? Aumento de la carga, ya lo habíamos dicho, de forma considerable. Y esta sensación no solamente en términos de parentalidad, yo las conversaciones que he tenido en general a propósito del acompañamiento en algunas situaciones, toda la gente que, por ejemplo, está trabajando me dice que siente que hoy día está trabajando más de lo que trabajaba en contexto pre-pandemia, ¿ya? Está muy agotada, ¿no es cierto? Está en una condición bien compleja en términos de su ejercicio. Yo podría pronosticar que probablemente va a haber un aumento en algún momento de licencias médicas de salud mental, ¿no es cierto? Porque la gente está agotada, está cansada, está en una especie como de bomba de tiempo, que sabemos que en un momento va a colapsar a propósito de lo que significa hoy día hacer teletrabajo en contexto de emergencia, ¿ya? Aumento en el tema escolar, es un tema súper potente. Yo he conversado con muchas mamás o mamás que me dicen, y hay unas mamás que uno las escucha y dan ganas de ponerle una estrellita, ¿no es cierto? Cuando te dicen, ¿sabéis qué, Gerardo? No sé, mi objetivo hoy día es que mi hijo
esté bien. ¿Ya? Me da lo mismo el tema escolar, me da lo mismo que incluso repita el curso, me da lo mismo que se conecte o no de repente a la clase, me da lo mismo que haga o no la guía. Sí, efectivamente sigo con rutina, está bien, ¿no es cierto? Con rutina en el ámbito escolar. Potencio eso porque tampoco quiero, ¿no es cierto?, que esté todo el año sin nada vinculado al ámbito escolar. Pero esa no es la prioridad hoy día. Mi prioridad es que mi hijo esté bien, ¿ya? Que mi hijo esté estable, ¿ya? Porque para mí está siendo difícil, para un niño probablemente es doblemente difícil, ¿ya? Entonces hay mamás que, insisto, lo tienen muy claro y papás que lo tienen muy claro que, como les digo, dan ganas de ponerle como una estrellita cuando uno escucha eso, versus otros que no, po, que a lo mejor no están teniendo esta reflexión y están sobreexigiendo, están entendiendo que casi los niños tienen que estar conectados 100% a su clase, etcétera, ¿ya? Desigualdades de género se cronificaron absolutamente. Vamos a ver después una estadística en relación a eso. Hay una cuestión espantosa ahí. Hay una convivencia 24/7. Ya una convivencia 24/7 en cualquier contexto genera dificultades, ¿ya? Por el tema de convivir. Ahí el tema de las relaciones interpersonales adquiere relevancia, ¿no es cierto? Cuando esa convivencia, además 24/7 y además en contexto de pandemia, ¿cierto? Donde yo no tengo posibilidades de salir, o está mucho más restringido el tema de salir, ¿no es cierto? Ya ha generado aumento de situaciones de violencia intrafamiliar y aumento de situaciones de maltrato. Reducción de los espacios personales, ¿ya? Hoy día probablemente muchas de las liberaciones de estrés o actividades de autocuidado que teníamos pre-pandemia, hoy día no las podemos hacer porque, no sé, pues estaba el salir a trotar, o el salir a dar una vuelta, o el caminar en la plaza que tenía cercana a mi casa, que hoy día eso está mucho más restringido, ¿no es cierto? Entonces, claro, no tengo esa condición hoy día, no tengo esa posibilidad, ¿no es cierto?, de poder hacer, de tener espacios personales que antes tenía. Entonces, ¿cómo? Entonces generamos y vamos buscando, a propósito de lo que vamos a ver al final, qué hacemos con todo esto, ¿no es cierto? Espacio para poder tener pequeños espacios, ¿no es cierto?, de liberación del estrés. Y hay necesariamente una reducción en el contacto de las redes de apoyo, ¿no es cierto?, en este contexto, y ahí donde sí debemos entender que, que debemos cambiar lo que teníamos como conceptualizado como red de apoyo. Hoy día sí podemos contar efectivamente con mucha red de apoyo, pero el contexto cambió, ¿ya? Un estudio de la CEPAL, que salió hace poquito, ¿no es cierto?, señala una cuestión súper relevante que ojalá, insisto, sea un tema de discusión en términos de políticas públicas. La pandemia ha puesto de relieve la importancia de los cuidados para la sostenibilidad de la vida, ¿ya? Necesariamente hoy día debemos reflexionar y todo lo que está pasando indica que el cuidado, que muchas veces está invisibilizado, ¿no es cierto?, está poco valorado previo a la pandemia. Históricamente las actividades de cuidado han sido desvalorizadas, desde profesiones que se dedican al cuidado, que incluso son las menos pagadas, ¿no es cierto?, como que el cuidado fuera algo fácil, ¿no es cierto?, hasta, ¿no es cierto?, todo lo que implica en términos de políticas públicas las condiciones para poder cuidar, cuando sabemos que cuidar es una actividad sumamente relevante y sumamente importante en una sociedad, ¿ya? Entonces, hoy día hay más discusión y ojalá, insisto, yo tengo esperanza que por lo menos estas reflexiones generen, ¿no es cierto?, condiciones que mejoren las condiciones de sostenibilidad en los cuidados, pero bueno, cuando vemos que la política pública no aprueba un postnatal de emergencia, aprueba otro tipo de condiciones, ahí se me genera la duda y me vuelvo a bajonear, ¿no es cierto?, respecto a lo que se nos viene. La crisis sanitaria pone en evidencia la injusta organización social de los cuidados en América Latina y el Caribe, la inequidad en términos de los cuidados, la sobrecarga que veíamos en las mujeres que dedican hasta el triple de tiempo que dedican los hombres a las mismas tareas, ¿ya? La desigualdad en el acceso a los servicios básicos sigue siendo una problemática regional, ¿ya? Las estadísticas previa pandemia decía que en América Latina el 50% de los niños tenían acceso a Internet, ¿ya? Cuando hoy día el acceso a Internet se vuelve casi una necesidad básica, ¿no es cierto?, de poder tener, y acceso a Internet de calidad, ¿ya? Les comentaba, nosotros hemos recibido situaciones donde los chiquillos, para poder conectarse a una clase, tienen que salir a la plaza del sector donde viven, ¿no es cierto?, porque ahí hay una red que les permite conectarse, o ahí agarran la señal adecuada. Y claro, ahora no se han podido conectar porque, ¿cómo le pedís que se salgan a la plaza, ¿no es cierto?, en estas condiciones, ¿ya? Es complejo, la desigualdad se ha puesto una cuestión súper evidente que de repente también no logramos visualizarlo, ¿ya? Claro, es distinto
el papá que puede entregarle las condiciones en términos de infraestructura, de que el niño a lo mejor tiene un espacio de intimidad, de privacidad, con el computador de última generación, con el acceso a internet que no se le va a caer y que va a funcionar súper rápido, ¿no es cierto? Con condiciones de calefacción adecuada, con una alimentación adecuada, perfecto, condiciones ideales para que ese niño, y qué bueno, ¿no es cierto? Y ahí viene la pregunta, ¿y por qué no todos pueden tener esa oportunidad? ¿Ya? Cuando sabemos que hay niños que de repente se tienen que conectar desde y se lo digo porque lo he visto, conectar desde su habitación y tiene a la mamá al lado, ¿no es cierto?, que está ahí durmiendo o que está incluso escuchando la clase, ¿no es cierto?, que uno está entregando. ¿Ya? Entonces es complejo. Este estudio acaba de salir, primero, son los resultados preliminares del estudio Cuidar, pero que ya arrojan cuestiones súper interesantes en términos de lo que está pasando sobre tiempo, forma y espacios de cuidado durante la pandemia. Aquí aparece quien cuidaba a los niños menores de 12 años que viven en hogar durante la jornada, ¿no es cierto? En la jornada de la mañana, si ustedes se ven, aparece en un 65%, esto es previo pandemia, en un 65% el ámbito educacional, ¿ya? En un 16% a la mamá, aumenta un poco en la tarde, en la mamá pasa un 40%, disminuye un poco el colegio, aumenta los servicios domésticos, aparece también un porcentaje relevante los abuelos y las abuelas, y la jornada de la noche aumenta de forma considerable la carga hasta el 80% de la mamá que se hace cargo de las actividades de cuidado. Esto era previo a la pandemia. Ustedes se imaginarán lo que pasó posterior a la pandemia, la situación actual, ¿no es cierto? El levantamiento de información que se está haciendo hoy día a propósito de cómo se distribuyen los cuidados. Hoy día, como se fue el ámbito escolar en términos de condiciones para poder que los niños estén ahí durante un periodo de tiempo, el cuidado en un 70% en términos general recae en las mamás. ¿Ya? Aparece un poquito más, ¿no es cierto?, el papá, disminuye el tema de los abuelos por un tema lógico, ¿no es cierto?, que ese es otro fenómeno que se ha dado, ¿no es cierto?, muchos dentro de la red de apoyo que tenían a propósito de los cuidados de su hijo aparecían los abuelos, que hoy día eso no es posible, ¿ya? Entonces también, ¿qué es lo que ha pasado? El otro día escuchaba una entrevista a Le Carenier, ¿no es cierto?, que decía que muchos papás no estaban acostumbrados a estar con su hijo, ¿ya? No era tema para ellos, entonces hoy día se han tenido que enfrentar a la necesidad de estar con su hijo. ¿Ya? Entonces, ese cambio, ¿no es cierto?, ha sido potente en algunos. ¿Ya? Si yo no estaba acostumbrado a estar con mi hijo, y lo veo probablemente el rol más masculino, porque mi rol estaba muy centrado en el ámbito patriarcal, ¿no es cierto?, machista, donde mi rol era más bien proveedor, entonces yo pasaba gran parte de la jornada trabajando, y cuando llegaba ocupaba cierto tiempo para jugar y listo, y se acabó mi rol, ¿ya? Y en el fin de semana descansaba, porque yo me trabajaba todo el fin de semana, el fin de semana descansaba. Claramente ese papá, hoy día, si está ejerciendo el teletrabajo y está en la casa, no estaba acostumbrado a ser papá, ¿ya? Y ahí donde ojalá ese papá, ¿no es cierto?, genere la reflexión de decir, bueno, parece ser que hoy día necesito un poquito más de apoyo, parece ser que hoy día tengo que cuestionarme cómo yo estaba entendiendo el ejercicio de la parentalidad, ¿ya? Y para allá debemos avanzar, ¿ya? Y probablemente la persona que apoye eso, en el ideal, que a lo mejor este papá se abre a una posibilidad de apoyo, debe entender que, claro, era difícil, po, ¿ya? Entonces debemos probablemente avanzar de a poco en ese papá, sin el ánimo de que ese papá se victimice, ¿no es cierto?, sino que efectivamente que les quiera la responsabilidad que le compete en este rol. Acá hay un cuadrito que dice entonces cuando la red de cuidado se rompe, quien asume el principal rol de cuidado en un 73, casi 75%, la madre, el rol femenino, ¿ya? Que es una cuestión bien potente, ya a propósito de la carga que hoy día están teniendo las mujeres. Eso era en la jornada de la mañana, ¿ya? En la jornada de la tarde sigue siendo potente en un 63% el rol de la mamá, ¿ya? Porque claro, las jornadas de la mañana son mucho más cansadoras, pues, en términos del ejercicio parental. En la mañana está el levantarse, en la mañana está el vestirse, el hacer aseo, el que las niñas se duchen, qué sé yo.
el tema de la alimentación, etcétera. Es mucho más demandante el ejercicio parental probablemente en las mañanas versus las tardes. ¿Ya? Entonces ahí por eso que la carga probablemente se explica un poco la diferencia entre la mañana y la tarde. El 69% de las mujeres que hoy día están a propósito del cuidado de niños se encuentran trabajando en el contexto de pandemia. ¿Ya? O sea, el 70% de las mujeres hoy día que están ejerciendo la parentalidad además están trabajando. ¿Ya? Entonces ahí es donde de repente debemos, o algunos contextos laborales no logran entender eso. Entender que para esa mamá que está ejerciendo el cuidado, sobre todo de niños preescolares, es imposible que pueda rendir lo que a lo mejor rendía antes. Es imposible, no puede. O a lo mejor lo va a hacer, pero lo va a hacer con un desgaste tremendo, que es lo que yo he escuchado en muchas mujeres que están ejerciendo el rol de crianza y además laboral, que tienen que trabajar cuando los niños se duermen posterior a las 10 de la noche y se quedan trabajando todos los días en promedio hasta las 2 de la mañana. Y lo que eso además está generando, ¿no es cierto?, esta carga que probablemente esa mamá en algún momento va a resentir necesariamente. ¿Ya? Hoy día está ahí porque está arriba, está en actividad, ¿no es cierto? Pero va a llegar un momento que va a parar y todo esto y todo este desgaste que está teniendo hoy día va a repercutir necesariamente. Y una mamá que además también está con complicaciones en el ejercicio parental probablemente, obvio, pues si está en un estado que no es esperable, un estado de cansancio. Esto lo señalé porque es importante a propósito también de la flexibilidad. Se señala que el 73% de las mujeres declara sentir en el último mes la televisión, el computador, el teléfono, la tablet como una ayuda para el cuidado de los niños. ¿Ya? Y claro, pues, efectivamente es así. Yo leía o subía a mis redes sociales el tema de los dibujos animados, un recurso necesario hoy día para el ejercicio de la parentalidad, porque sí. ¿Ya? Claro, podemos generar actividades, podemos estar haciendo mil cosas para poder que los niños puedan entretenerse y puedan hacer cosas, el ideal sí, pero llega un momento que yo digo, bueno, ya, descansemos un rato, ¿no es cierto? Y ahí el recurso de la televisión adquiere relevancia, cuestión que a lo mejor previa pandemia, sobre todo los psicólogos, ¿no es cierto?, decíamos, no, ojalá rebuscamos lo que más podamos, el tema de la televisión, el tema del acceso a este tipo de cosas, pero hoy día uno dice, bueno, es un recurso, ¿ya? Efectivamente hay que manejarlo bien, pero es un recurso. El 73% señala que sentir apoyo, que necesita apoyo emocional, pero ahí aparece una cuestión súper relevante en este estudio porque refiere que solo el 24% de ellos declara sentir que necesita apoyo profesional, apoyo emocional de un profesional. ¿Ya? Entonces, el gran porcentaje de casos más bien refiere que no necesita apoyo de un profesional, sino que más bien necesita apoyo de un familiar o de un amigo, de una red. ¿Ya? Entonces, ahí es donde uno de repente también tiene que entender que el abrir redes o el trabajo, sobre todo de repente que hacen los trabajadores sociales o que nosotros hacemos desde una lógica más familiar, es que eso es, ¿ya? Debemos potenciar que efectivamente las personas hoy día aumenten su posibilidad de apoyo a nivel familiar en un contexto distinto, videollamadas, ¿no es cierto?, llamadas constantes. Hoy día yo he visto muchos abuelos, por ejemplo, que han tenido que aprender a poder conectarse a una videollamada. Ese tipo de cosas se pueden ir potenciando hoy día, ¿no es cierto?, porque sabemos que generan bienestar, ¿ya? Y que la gente lo necesita, ¿ya? ¿Cuáles son las recomendaciones entonces? Lo primero, flexibilizar el rol, lo que hablábamos hace un rato. Necesariamente debemos flexibilizar. Ya no podemos entender que el ejercicio parental que teníamos previa pandemia sea el mismo que tenemos post pandemia, ¿ya? O en pandemia, ¿no es cierto? Y ahí la intervención tiene que ir acorde a eso. Darle la prioridad a lo que es realmente importante. Hay una reflexión, debiese haber una reflexión en torno a cómo estamos entendiendo la parentalidad. Todos los que estamos ejerciendo la parentalidad debemos preguntarnos eso. ¿Cómo entonces, a qué le estamos dando prioridad a nuestro ejercicio parental? Y por eso que a mí me hace mucho sentido esta mamá que me dice, mi prioridad hoy día es el bienestar emocional de mi hijo. ¿Ya? Yo no le puedo exigir más. Yo solo le quiero, o quiero cuidar o quiero proteger, ¿no es cierto?, que mi hijo esté bien. ¿Ya? Lo escolar, la responsabilidad en otra área hoy día tiene una relevancia secundaria. ¿Ya? En eso es lo que probablemente no, yo espero que los papás también reflexionen. Entonces, ¿a qué le doy relevancia? ¿Ya? Lamentablemente, de nuevo entramos a esta pregunta que no todos podemos escoger, po.
Yo de repente puedo escoger, a lo mejor, no sé, decir voy a trabajar menos. O hay ciertas tareas que a lo mejor estaba haciendo, no sé, pues, y se lo digo, no sé, yo una clase, un diplomado, dije ya no las voy a hacer porque prefiero tener actividades de autocuidado o la consulta a distancia, tampoco opté por no hacerlo, pero no todo en otros contextos pueden tener esa posibilidad de poder decidir qué hacer, ¿ya? Entonces ahí tampoco podemos perder de vista este tipo de situaciones. No hay recetas universales, ¿ya? Yo siempre he sido contra las recetas universales, ¿ya? En esta lógica de repente los programas de intervención, cuando casi aparecen como predefinidos los objetivos terapéuticos, cuando uno dice, oye, ya está bien, ojalá todos lo podamos entender como bajada, que son solo orientaciones, pero lamentablemente cuando está esta reflexión, yo como que lo agarro, ¿no es cierto?, y lo pongo en todos los objetivos de intervención que tengo con toda la familia, cuando sabemos que no, que el objetivo de intervención debiese estar asociado a eso, a la realidad de cada familia, y por tanto no puede haber una receta universal, porque todas las familias funcionan de forma distinta. Que aparece ahí abajo, ¿no es cierto? Toda familia tiene su propio funcionamiento, y yo para poder partir la intervención debo entender ese funcionamiento que tiene la familia, ya que en esta lógica cuando yo les digo a los chiquillos, cuando partan un proceso de diagnóstico o cuando partan un proceso de acompañamiento, primero entienda, usted parte sin saber nada de esa familia. Primero entienda, conozca, porque si se pone a intervenir de inmediato, se va a equivocar porque probablemente no va a entender cuál es el funcionamiento que tiene esa familia. Una de las cuestiones que yo siempre les digo a los papás de repente cuando llegan a pedir ayuda en esta lógica como de expertos, es un poco bajar un poco al tiro la lógica de experto nuestra, porque yo le digo, yo no soy el experto en su hijo es usted. Usted tiene 8 años de conocimiento de su hijo, yo lo conozco hace 30 minutos. ¿Ya? Yo tengo 30 minutos de conocer a su hijo, usted tiene 8 años. Por tanto, el experto en cómo es su hijo es usted. Yo solamente le voy a ayudar desde mi conocimiento a lo mejor aumentar esa experticia que usted tiene. ¿Ya? A lo mejor algunas áreas más débiles ayudarle, ¿no es cierto?, a poder potenciar ese ejercicio. Pero usted es la relevante acá, usted es la que, ¿no es cierto?, tiene muchas potencialidades y recursos a propósito del ejercicio parental. ¿Ya? Mantener espacios de comunicación, que se da mucho en los adolescentes, ¿no es cierto?, de cómo promovemos espacio de comunicación, aprovecho de, bueno, lo voy a decir después mejor a propósito del adultocentrismo, pero mantener espacio de comunicación. Hoy día las familias deben comunicarse, deben restablecer prioridades, deben flexibilizar los roles. Debe haber cuando hay más de un cuidador, ¿no es cierto?, que es el ideal, independientemente que sea la pareja, puede ser un familiar, qué sé yo, todos sabemos que entre más gente haya mejor condiciones porque estamos frente a un equipo que está al ejercicio del cuidado, ¿no es cierto?, de un niño. Eh, entonces, ese equipo tiene que comunicarse. ¿Ya? Comunicarse para poder también acompañarse, para poder ir definiendo algunos cambios, para ir cada cierto tiempo diciendo, mira, parece ser que esto no nos está funcionando, debemos cambiar la lógica, ¿no es cierto? Parece ser, ¿no es cierto?, que debemos avanzar en esta otra lógica, etcétera. ¿Ya? Expresión de emociones a través del juego, en el caso de los niños. Lo que requieren los niños hoy día es jugar. ¿Ya? Si nos vamos a niños preescolares, el niño preescolar lo que hace es jugar, y juega todo el día. ¿Ya? Ya. Entonces, lo que debemos entender en términos de la parentalidad también, ojalá poder generar las condiciones para que el niño efectivamente haga eso. ¿Ya? Entonces, pero, y ahí, que me voy al rol de papá, que de repente en esta lógica de que necesariamente el rol de papá debe ser un rol, un rol que genere necesariamente bienestar, el rol de juego claramente genera mucho bienestar, pero genera mucho cansancio. Po. El papá necesariamente no tiene la misma energía que tiene un niño y tiene que estar ahí constantemente, puede jugar, o sea, estar jugando y eso genera cansancio. La corresponsabilidad, importantísimo, debemos avanzar, ahí un tema importante en el rol de los varones en términos de cómo avanzamos en la responsabilidad a propósito de los indicadores que veíamos recién. Y esta cifra es espantosa en términos de lo que implica el rol paterno. Y ahí hay una cuestión súper importante, porque lo que yo le estoy pidiendo al papá no le estoy pidiendo un favor. Yo lo que le estoy pidiendo es que él se haga responsable del rol que le compete. ¿Ya? Y el rol que le compete es actividades de cuidado y actividades domésticas. ¿Ya?
Pero hay que entender también el tema de la corresponsabilidad. De repente yo he escuchado a algunas personas que intervienen en esta lógica de la corresponsabilidad, entonces dicen, ya entonces los dos tienen que cambiar pañales, los dos tienen que alimentar, los dos. No, no se trata de eso no es corresponsabilidad necesariamente. Corresponsabilidad es que hagan un equipo de trabajo. Que si uno está cambiando pañales, el otro no esté mirando televisión. El otro esté haciendo una actividad que también implique roles de crianza o labores domésticas, entonces va a tener que estar lavando la loza mientras la otra persona cambia pañales, ¿no es cierto? Cuando el otro está alimentando, el otro está preparando o ordenando la pieza, no sé, eso es un equipo de trabajo y ahí es donde de alguna otra forma generamos, ¿no es cierto?, mejores indicadores en términos del ejercicio de la corresponsabilidad. Poner énfasis en los recursos, una cuestión súper relevante, chiquillos, en términos de que nosotros estamos formados. De ahí hay una cuestión súper crítica respecto a que históricamente estamos formados, sobre todo los psicólogos, a ver el déficit, a ver lo que no funciona. Somos especialistas, lo vemos súper rápido. Pongan una familia al frente, en una entrevista, cuando ya tenemos más experiencia en una entrevista, vemos todo lo que anda mal. ¿Ya? Pero cuando nos dicen, ya, pero ponga ojo a los recursos, nos cuesta muchísimo. Y de repente uno escucha, o de repente cuando se hacen ciertos análisis de casos, o conversamos, o de repente algunos casos, de repente uno como que dice, pero esta familia todo funciona mal. ¿Ya? Y cuando decimos ya, pero veamos recursos, y no logramos ver recursos. Entonces, nuestra mirada siempre tiene que estar ahí, que todas las familias tienen recursos. Hay unos videos súper interesantes que tiene el Instituto Chileno de Terapia Familiar en esta lógica, de cómo, que lo pueden buscar en internet, están ahí, de la lógica de que toda familia tiene recursos. ¿Ya? Evitar comportamiento adultocentrista, ¿ya? Debemos, hoy día que estamos en esta lógica de 24/7 ejerciendo la parentalidad, relevar una cuestión que está súper olvidada, que es el derecho a la participación de los niños. Los niños tienen derecho a tomar decisiones, los niños tienen derecho a participar, ¿no es cierto? Yo le tengo que preguntar a mi hijo, a mi hija, en relación a algunas decisiones, sin perder de vista que yo efectivamente ejerzo mi figura de autoridad, ¿no es cierto? Yo no puedo tener una relación horizontal con mi hijo, porque efectivamente tengo un rol de autoridad, que lo tengo que ejercer a través del buen trato, sí, pero tengo un rol de autoridad. Pero hoy día estamos en una cultura adultocentrista que es súper compleja, ¿ya? Y ahí lo aprovecho de invitar, bueno, están las inscripciones cerradas, pero si alguien se quiere sumar, me escribe a mi correo y yo le puedo mandar el link de acceso. Tenemos una actividad muy bonita, muy, muy bonita en la tarde, y de hecho yo lo he dicho, ha sido la actividad más significativa que me ha tocado organizar en este periodo, que es que logramos con el programa Semilla acá en la universidad armar un conversatorio donde los ponentes sean que tiene que ver con salud mental adolescente, pero los ponentes no son expertos, no soy yo, no son algún psiquiatra, no, los ponentes son los adolescentes. ¿Ya? Ellos nos van a contar cómo ha sido el tema del confinamiento en determinados temas que lo definimos con ellos también, salud mental, salud mental, familia, el ámbito escolar y pares, los amigos, ¿ya? Y ha sido súper potente porque Valentina, que es una profesional del Semilla, ha estado acompañando a los chiquillos y ellos han generado diálogo, han tratado de conversar con sus amigos en relación al tema que les correspondió, porque cada uno de ellos nos va a contar de un tema. Hubo una chica que hizo una especie de encuesta, es una cuestión súper interesante. Entonces, claro, pues si yo quiero poder hacer intervención hoy día con adolescentes, yo trabajo con adolescentes y no logro escuchar cómo para los adolescentes, ¿ya? Entendiendo que efectivamente hay distintos tipos de ser adolescentes, sí, pero ya este grupo nos va a dar luces, ¿no es cierto?, de cómo para la adolescencia hoy día ha sido el confinamiento. Y recién ahí yo puedo empezar a pensar en posibles intervenciones cuando yo efectivamente o hago este levantamiento desde los propios chiquillos. Así que, insisto, es una actividad muy, muy bonita que tenemos hoy día a las 5, que va a ser también a través de Teams, que si bien, como les decía, está la inscripción encerrada, si alguien quiere sumarse, me envía un correo y yo le puedo mandar el link de acceso, ¿ya? Los equipos tienen que adaptar objetivos de intervención. Ya, si yo trabajo desde un colegio, si trabajo desde un programa de Sename, si trabajo desde un programa de salud, hoy día los objetivos de intervención tienen que haber cambiado necesariamente. ¿Ya? Debemos entender que estamos en una lógica que implica una intervención en contexto de emergencia. ¿Ya? Por tanto, hoy día pretender una intervención de salud mental, ¿no es cierto?, a distancia,
es complejo, es difícil, ¿ya? Es complejo en el ámbito privado. Yo he tenido conversaciones con colegas que están haciendo psicoterapia en el ámbito privado, y claro, es complejo a propósito del setting terapéutico, ¿no es cierto? De cómo me contaba una colega que una de sus pacientes, para poder conectarse a la sesión vía estos sistemas, no sé cuál era, pero un sistema a distancia, se tenía que ir a encerrar al auto, porque era el único contexto de privacidad que tenía y era el único momento o el único contexto que le daba esa privacidad para estar 30 o 40 minutos conectada en su sesión con su terapeuta, ¿ya? Claro, ella podía hacerlo, pero la mayoría no puede hacerlo, ¿ya? Entonces pretender que yo tengo que hacer, seguir la intervención tal cual la tenía antes, y ahí entramos a cuestiones súper potentes, ¿no es cierto?, que sabemos que probablemente muchos de ustedes han tenido que enfrentar, que son estas lógicas que vienen desde arriba, que aparecen los indicadores, ¿no es cierto?, aparecen estas exigencias que tienen que ver, que yo como desde el colegio tengo que tener contacto con el alumno por lo menos 3, 4 veces o 2 veces a la semana, y si no cumplo esa meta, voy a entrar en dificultades, cuando claro, yo de repente llamo a la mamá y con suerte me quiere contestar el teléfono, porque no quiera muchas veces, sino que porque está haciendo muchas otras actividades, ¿no es cierto? Entonces, esas lógicas, ¿no es cierto?, de las que debemos ojalá poder reflexionar en los equipos de trabajo y decir, oye, ya, pero está bien, hay unas exigencias que tienen que ver con las cuestiones que vienen de arriba, pero entendamos que la lógica nos está diciendo otra cosa. Está diciendo que hoy día hay personas que sí pueden a lo mejor tener una llamada tranquila de 30 minutos con una persona que pueda apoyar, pero hay otras que no. Y no porque no quieran, insisto, es porque no pueden, porque tienen a los niños dando vuelta que les impide, ¿no es cierto?, poder tener una conversación, ¿ya? Y ahí, entonces uno dice, bueno, entonces es una mala mamá, ¿no es cierto?, porque no accede, ¿no es cierto?, y estas lógicas que uno de repente escucha en algunos contextos como que la mamá no adhiere al proceso, cuando uno dice, bueno, no es que no diera, es que en ese contexto no puede, ¿ya? Y las redes de apoyo virtuales, hoy día efectivamente se están generando muchas redes virtuales, y como les decía, apareció este programa del gobierno, y en general uno ve en redes sociales y hay muchas redes de apoyo, muchas, muchas. Yo le voy a mostrar dos, que es la que estamos haciendo desde el CAPI, que es el proyecto de Telesalud y la asesoría, que lamentablemente ahí también, y es una cuestión que nosotros no hemos discutido, pero que es difícil en este contexto poder mejorar, por lo menos nosotros. Sabemos que en otros contextos se puede hacer, pero es que sabemos que hay un grupo que está quedando fuera, ya que el grupo que no puede acceder a Internet. ¿Ya? Hay muchas mamás probablemente que no pueden acceder a este tipo de formatos, ¿no es cierto?, y se están quedando afuera, y lamentablemente el grupo que se está quedando afuera es el grupo probablemente que tiene mayor tipo de vulneración. ¿Ya? Entonces es complejo, una cuestión que nos tiene ahí, a mí por lo menos me tiene bien inquieto en términos de cómo poder avanzar ahí. Pero bueno, sé que otros proyectos están tomando algunos recuerdos con algunas visitas, ¿no es cierto? Están avanzando ahí, lo que es bueno, ¿ya? Nosotros estamos entonces como este tipo de orientación, que cualquier persona de la comunidad puede escribirnos, definimos, dentro de los profes del CAPI, definimos algunas temáticas, entonces si alguien quiere resolver alguna temática con alguna área puede escribir a ese correo, ¿no es cierto? Lo que sí hemos tratado de enfatizar que es un servicio de orientación, no es un servicio de terapia psicológica, ¿ya? Es solo un servicio que yo pueda resolver alguna duda, ¿ya? No podemos hacer servicio de terapia por ahora porque no tenemos las condiciones, ya estamos en teletrabajo y no hemos logrado avanzar en eso. Pero sí hemos recibido varios mails y de repente se ha logrado resolver, ¿no es cierto?, alguna duda, o lo que nosotros hacemos finalmente, que es lo que hemos visualizado como necesario, poder activar redes. Entonces, de repente derivamos, dejamos conectado, ¿no es cierto?, y le damos alguna orientación a la persona para que pueda acudir a una red que le permita ayudar en relación a lo que nos está pidiendo, ¿ya? Entonces, eso es re importante. Y lo otro es el proyecto Telesalud, que hay un servicio de chat que funciona de las 10 en día hábil, de las 10 a las 6 de la tarde, en una página que tiene la universidad, donde yo puedo acceder y converso. Hay estudiantes de último año que fueron capacitados previamente, obviamente, pueden resolver dudas del ámbito de enfermería, de salud física, como también de salud mental. Entonces, el chat lo puede tomar, por ejemplo, una alumna de enfermería, y si la pregunta es de psicología, le hace un traspaso al estudiante de psicología para que él pueda acoger ese requerimiento. Y también es solo orientación,
¿ya? No es un servicio de terapia psicológica, pero que ha sido ocupado y que sirve mucho de repente, como les decía, para poder orientar respecto a alguna sintomatología y poder, de acuerdo al reporte, decir, bueno, parece ser que es sintomatología propia de la situación que estamos viviendo, o eventualmente parece ser que esa sintomatología requiere una intervención más especializada, entonces se trata de orientar a los distintos servicios que nosotros hemos logrado pesquisar durante este tiempo que están funcionando, ¿ya? Que si bien no están funcionando como uno esperaría, o más bien están funcionando de acuerdo al contexto, ¿ya? Pero logramos activar un poquito eso. Y lo último, con esto estoy ya terminando, es una cuestión o sea, es una serie que yo siempre recomiendo y se la recomiendo a los estudiantes y les pido también en algunos momentos que la vean, porque es súper interesante, tiene distintos capítulos, pero el capítulo que más me gusta a mí, que se llama, la serie se llama El comienzo de la vida, la pueden buscar, pero el capítulo que más me gusta a mí es no sé qué número es, pero que se llama Se necesita un pueblo entero para crear un niño. Es muy interesante a propósito de lo que uno esperaría en términos del ejercicio de la parentalidad, porque da cuenta de que, de acuerdo a este proverbio africano, ¿no es cierto?, esta frase africana, que se necesita entonces toda una comunidad para poder criar un niño, ¿ya? Y que todos, comillas, somos responsables entonces de la salud mental de un niño. Ya un poco dejando de lado esta lógica que veíamos, ¿no es cierto?, de que creer que hoy día el ejercicio de la parentalidad está individualizado en esa mamá o en ese papá, ¿no es cierto?, y que él es el único responsable. El documental y en este capítulo específico da cuenta de la lógica distinta, de entender entonces que yo como interventor en la línea de salud mental también soy responsable, yo como trabajador de un colegio también soy responsable, yo como vecino del niñito que vive al frente de mi casa también soy responsable, yo como sociedad soy responsable, yo desde mi rol como político soy responsable, yo, etcétera. Ya desde donde nos encontremos, de alguna forma tenemos responsabilidad. ¿Ya? Y si probablemente entendemos la lógica de la infancia desde esta lógica más comunitaria, uno podría pensar que el tema va a mejorar. ¿Ya? ¿Qué es lo que me pasó a mí posterior o lo que logré ver en el contexto del estallido social? Vi cuestiones muy interesantes que me tenían bien como esperanzado, ¿no es cierto?, en términos de lo que se daba en algunas comunidades, ¿ya? Se daba una cuestión súper linda, así de forma espontánea, en algunas comunidades que se reunían, ¿no es cierto? Me pasó aquí cerca de mi casa, de repente yo vi un contexto donde se reunió la comunidad, hicieron juegos cooperativos, había alguien que estaba hablando, un abogado en una esquina que estaba hablando de la Constitución, en otra línea habían juegos para niños, en otra línea habían personas que estaban vendiendo algunos productos que ellos mismos hacían. Es una cuestión maravillosa, ¿ya? Y que yo vi que se replicó también en varios contextos y en varias, el fenómeno que pasa, que para mí también es súper lindo, los que somos de Talca, lo que estaba pasando en la Plaza La Era, ¿no es cierto? Estas ferias que se hacían, que era una cuestión súper bonita porque ahí uno logra ver, ¿no es cierto?, comunidad, ¿ya? Y que hay un apoyo ahí en el ejercicio de la parentalidad. ¿Ya? Entonces probablemente ahí, ¿qué es lo que hoy día, ¿no es cierto?, uno ve que si bien no es ilegal, porque uno espera que también las políticas sociales y públicas sean mejores, pero cuando uno ve que también hay estrategias de la comunidad en términos de poder apoyarse, de poder hacer ollas comunes, la olla común es una cuestión maravillosa en términos de lo que hay detrás de la olla común, que es este ejercicio de comunidad, de decir, bueno, si yo puedo aportar, aportaré para que el otro esté mejor, ¿no es cierto? Y yo te ayudo y vamos y le damos en este contexto actual, ¿ya? Así que el mensaje es, chiquillo, poder ojalá avanzar en eso, avanzar en que debemos entender el ejercicio de la parentalidad como un ejercicio comunitario, no como un ejercicio individual, y de ahí recién ahí probablemente podemos avanzar. ¿Ya? Aparecen algunas preguntas. María José Herrera dice una recomendación que podría ser también que las familias eviten quedarse con lo que comentabas un poco, lo comentaste tú también luego, ¿no? Natalia hace una pregunta que tiene relación con el grupo más vulnerable, estas personas que están en condiciones de más alta vulnerabilidad, donde no hay o suficiente acceso a Internet, alfabetización digital, ¿no? De alguna manera también respondiste un poco a lo que estaban haciendo con el PAPI, ¿no? Sí, sí, pero es una gran pregunta. Yo creo que hoy día yo la tengo pendiente. Yo creo que hay una pregunta que debemos avanzar para allá. Nosotros ya estamos empezando también
Pero lo complejo es el contexto de incertidumbre en que nos encontramos, pero nosotros ya estamos pensando en cómo poder activar también quizás las prácticas profesionales en nuestro centro. Hoy día nosotros estamos cerrados en términos de espacio físico, pero podemos quizás empezar a generar alguna estrategia en eso. Pero es una cuestión que hoy día está al debe. Yo comparto con Natalia que ahí hay un grupo que lamentablemente está siendo invisibilizado y ojalá también no solamente nosotros, otra instancia, yo de repente he visto en algunos lugares sí cuestiones súper interesantes, por ejemplo quizás en comunas más chicas que puede ser un poquito más fácil, pero el otro día veía en alguna estrategia del Cefam de Maule que ellos estaban generando estrategias a través de una radio comunitaria o una radio que probablemente ahí yo puedo acceder, ¿no es cierto?, a un grupo que no tiene acceso a internet, pero sé que la señora prende la radio sagradamente todos los días, ¿no es cierto? Entonces ellos, en este contexto más rural, empezaron a hacer estrategia en esa línea. Hay un programa radial, etcétera. Probablemente para allá debemos transitar, ese es como el objetivo, esa estrategia debemos ir fomentando. Pero sí, yo recuerdo que es un tema que a mí me genera mucha incomodidad hoy día. Bueno, hay mensajes de agradecimiento, por lo menos, felicitaciones y agradecimientos de la excelente charla que has dado. Tienes algunos alumnos, parece también, porque dan las gracias al profe Gerardo, era muy buena charla. Bueno, Gerardo, te agradecemos nuevamente como equipo también de los CAPI y los CAPS, y los CEPAS de la región, esta presentación muy buena. Y dejas pendiente algo que yo creo que tenemos todos los centros de atención psicológica, ¿no? Que es ver de qué manera vamos a llegar ahora con esta sobredigitalización a todas las personas con las que nos estamos pudiendo abordar hoy, ¿no? Te agradezco la disponibilidad, muy buena charla y quedamos pendientes para ver cómo seguimos generando estas actividades, ¿no? Le agradecemos a todos también los participantes por su presencia hoy y bueno, te dejo al cierre para que puedas despedirte. Muchas gracias, Gerardo. Gracias, Braulio. Nada, pues agradecerles, vamos a enviar, estamos grabando las charlas, así que les vamos a enviar también la presentación. Y quedamos abiertos al diálogo, yo creo que es una de las instancias, por eso yo comentaba al inicio de la charla que me parecía muy gratificante que la unión que se generó en los 4 centros, porque yo creo que debemos transitar para allá en esta lógica, a intervenciones que sean más cooperativas. Debemos dejar de lado un poco lo competitivo, ¿no es cierto? Y debemos entender que en esta pasada, ¿no es cierto?, necesitamos apoyo entre todos, ¿ya? Así que está mi mail ahí, si es que alguien necesita ayuda, orientación, bienvenido, no tengo problema en poder acompañar ese proceso, así que mi ayuda y disponibilidad está para quien quiera avanzar o quiera tener un poquito más de orientación en temáticas que de repente son un poquito más puntuales. Pueden escribirme, yo apoyo feliz en ese tipo de actividades. ¿Ya? Así que nada, un abrazo a los chiquillos, sé que hay muchos egresados y alumnos y en general a todos porque yo creo que estamos todos pasando un momento complejo y debemos todos apoyarnos en esta pasada. Así que nada, un abrazo a cada uno de ustedes. Chao chiquillos, chao Valeria, chao Ángela, vi a Diego por ahí, Diego estuvo en práctica con nosotros, María Los Ángeles, a varios chiquillos que se les recuerda con harto cariño. Paula Enhorambuena, bien. La Camila fue estudiante nuestra también como práctica. Bien, súper bien. Saludos, Diego. Puedes parar la grabación, Gerardo, para que no quede tan pesada y podamos subirla después más fácilmente.